El día de hoy hablaremos sobre el tema de las hernias y también brindaremos un poco de información sobre la diástasis de los rectos abdominales. Para comenzar, tenemos que saber que las hernias van a tener diferentes puntos de localización. Como tal, tenemos la hernia epigástrica, una hernia umbilical, inguinal y femoral. Pero bien, ¿qué son las hernias como tal? Las hernias van a provenir de un vocablo latino que va a significar rotura. Para esto vamos a tener, es necesario que nos imaginemos el abdomen como tal, como un cilindro. Este cilindro va a tener la capacidad de aumentar su capacidad o de disminuir su capacidad dependiendo de la presión que se va a encontrar dentro de este mismo cilindro. Esta presión ya sea que puede aumentar por procesos, por causas fisiológicas o bien por causas patológicas. Por ejemplo, tenemos algunos como podría ser el embarazo, la defecación, la tos, la citis, entre otras causas que nos pueden estar incrementando la presión dentro de este cilindro y que pueden incrementar su capacidad. Tal presión que se va a ejercer sobre los sitios de conjunción de dos o más músculos o sus tendones que se van a estar aquí insertando son puntos propicios para la debilidad. Esto quiere decir que nos va a llevar como tal a una abertura y a la formación de una hernia en estos puntos débiles. Como tal, las hernias van a tener todas tres características principales que se deben de estar siempre como revisando. La primera es la existencia de un orificio en la pared abdominal. Aquí se encuentra como tal este orificio. También necesita la presencia de contenido de una cavidad que protruye a través del orificio. Entonces aquí tenemos como tal esta víscera que está saliendo por este pequeño orificio en la pared abdominal. Y como último tenemos la presencia de una formación de un saco herniario que va a estar conteniendo como tal toda esta víscera. Pero bien, también tenemos que este tipo de hernias se van a estar dividiendo dependiendo de su localización, como ya les había mencionado. Pero tenemos aquí otra que van a ser hernias del abdomen inferior, donde vamos a poder encontrar algunos ejemplos como son las inguinales, las crurales, las obturatrices, la ciática, entre otras. Tenemos también de la pared superior del abdomen, donde encontraremos las epigástricas y las umbilicales. Tenemos las lumbares o posteriores, que estas se van a dividir en superiores o inferiores. Incisionales o postquirúrgicas, que estas de modo invariable van a estar presentándose en sitios donde se había practicado una intervención quirúrgica previa, con la apertura de la aponeurosis y una inadecuada cicatrización como tal de esta herida. Entonces, para comenzar a explicar un poco sobre la hernia umbilical, necesitamos como tal entender un poco de cómo se encuentra la anatomía de estas mismas músculos y de las capas del abdomen en cómo se van a encontrar. Para ello vamos a ejemplificarlo con unos pequeños dibujos. Es importante conocer cómo se encuentra la distribución de las capas en el área abdominal. Iniciando con los 3/4 superiores del abdomen, tenemos aquí la representación del músculo recto del abdomen. Pero bien, iniciando como primer capa vamos a tener la presencia de la piel. En segunda capa va a ser la fascia superficial, que va a estar dividida externa, que va a ser principalmente adiposa, llamada de Camper, seguida de la interna, que va a ser la de Scarpa, que esta va a ser principalmente membranosa. Posterior vamos a tener la presencia del músculo oblicuo externo en esta parte superficial también, seguida del oblicuo interno, que el oblicuo interno lo vamos a encontrar en dos capas que se supone que digamos que está abrazando como tal a los rectos del abdomen, ya que se va a dividir en dos. Posterior a este vamos a tener el músculo transverso del abdomen en esta región, abajo del oblicuo interno en su capa como inferior. Posterior vamos a tener la fascia transversal y posterior a la fascia transversal tenemos la fascia extraperitoneal, que igual va a ser anterior, preperitoneal y posterior retroperitoneal. Esta también va a estar dividida en dos, pero aquí se va a ejemplificar en una sola. El peritoneo parietal seguida después. Después de este peritoneo parietal vamos a tener la cavidad peritoneal representada con las X en esta región. Posterior a la cavidad peritoneal representada con las X vamos a tener el peritoneo visceral, que esta va a ser la capa que se va a encontrar por debajito.
Y después del peritoneo visceral ya vamos a tener la presencia como tal de la víscera. Entonces aquí se representa la víscera. Hay que recordar que esto solamente sucede en los 3/4 superiores de la región del abdomen. De igual manera, en el cuarto inferior vamos a encontrar que las primeras 2 capas, tanto la piel como la fascia superficial, van a encontrarse de la misma manera. Inferior a estas vamos a encontrar al músculo oblicuo externo. Posterior a este vamos a encontrar el oblicuo interno. La diferencia en este es que el oblicuo interno no va a estar envolviendo como tal a los rectos del abdomen, al contrario va a pasar arriba de ellos. Posterior vamos a tener el transverso del abdomen, que igual pasa superior a los rectos del abdomen. Inferior a los rectos del abdomen vamos a tener la fascia transversal, que este es como tal entre el transverso del abdomen y la fascia transversal, vamos a encontrar a los rectos del abdomen. Inferior a este vamos a tener la fascia extraperitoneal, tanto en su parte anterior como posterior, de la misma manera. Inferior a esta vamos a tener el peritoneo parietal. Inferior al peritoneo parietal vamos a encontrar como tal la cavidad peritoneal, dibujada de igual manera con las X. Inferior a este vamos a tener el peritoneo visceral, y ya inferior al peritoneo visceral vamos a tener como tal la víscera. También es importante conocer cómo se encuentra la irrigación de la pared abdominal para el momento de las cirugías, conocer bien cómo se encuentra la distribución de estos vasos, de las arterias y de las venas, para el momento, pues como les mencioné, de la cirugía no ocasionar alguna lesión en estas. Iniciando con, en esta representación gráfica tenemos la quinta costilla, el esternón, la línea alba, que va a ser la que se encuentra justo en medio, el ombligo en la mitad de la línea alba. Tenemos los rectos del abdomen, tenemos las líneas semilunares que se van a encontrar lateralmente o externamente en los rectos del abdomen. Tenemos los huesos coxales, y bien, tenemos que va a estar irrigada principalmente por la epigástrica superior y la epigástrica inferior. Como bien, vamos a tener que la epigástrica superior proviene de las torácicas interna, es una rama terminal de la torácica interna. Entonces llega torácica interna, de esta va a salir la epigástrica superior, y tenemos epigástrica superior, y de la epigástrica superior vamos a después a tener que se va a estar anastomosando con la arteria epigástrica inferior. Tenemos la arteria epigástrica inferior y la arteria epigástrica inferior, que como tal esta va a ser una rama de la ilíaca externa, entonces se va a ir externamente convirtiéndose en la ilíaca. Ahora bien, retomando el tema de las hernias umbilicales, tenemos que recordar que el ombligo es el vestigio del cordón umbilical que está conformado en la vía intrauterina por una vena y 2 arterias umbilicales, el uraco y el conducto onfalomesentérico. Por esta razón, en circunstancias donde se queda la presencia del uraco, puede haber salida de orina por el ombligo o de heces fecales por el conducto onfalomesentérico persistente y permeable. Entonces, la hernia umbilical va a ser una de las relaciones como más frecuentes, una de las cuestiones más frecuentes en esta región, debido a que es resultado de una obliteración incompleta de la aponeurosis del anillo umbilical después del nacimiento. Igual tenemos que recordar que en la embriogénesis, en la 6ª y 10ª semana, la cavidad abdominal aún no tiene el espacio suficiente para albergar tanto el hígado, los intestinos y demás en su sitio que se encuentran ya en la vida adulta. Por esta razón, en esta etapa se encuentran fuera de ella y solo regresan hasta completarse las condiciones abdominales necesarias para que se queden pues dentro de la cavidad abdominal. Y bien, pues por alguna razón se va a desprender o se rompe una parte después de que el desarrollo está completo de la pared abdominal, lo que hace posible una libre comunicación con la cavidad abdominal y el proceso de gastrosquisis, es decir,
una hernia del cordón umbilical, que esta va a ser una hernia pues congénita. También tenemos que pues al nacimiento el anillo fibroso queda después de la caída del cordón umbilical y se haya cubierto en condiciones normales por una delgada fascia y los restos del cordón umbilical. En consecuencia, esta va a ser una zona de pues como tal debilidad en la pared abdominal, y su retracción prosigue una vez caído el cordón umbilical hasta cerrarse por completo después de los 2 años de vida. En caso de que no ocurra de manera correcta, también vamos a tener la presencia de la formación de una hernia umbilical congénita. En cuestión ya hacia los adultos, esta pues origen de la hernia va a ser multifactorial, pero los orígenes más importantes son la elevación crónica de la presión abdominal y de pues como tal la debilidad de las fascias en la cicatriz umbilical. Tenemos ciertos factores de riesgo en cuanto a los recién nacidos. Vamos a tener que de los principales factores de riesgo va a ser la presencia de un síndrome de Down, de un hipotiroidismo congénito, de un síndrome de Beckwith-Whitman o bien del síndrome de Hüller, igual a trisomía 13 y 18. Estas son como cuestiones pues como tal genéticas. En cuanto a cuestiones más pues ya del desarrollo del niño, va a ser que presente mucho llanto, tos, estreñimiento y traumatismos los factores que nos pueden desarrollar esta tipo de hernia. En cuanto a las personas ya de pues una edad adulta, tenemos que los factores de riesgo van a cambiar. Va a ser los embarazos repetidos, uno de los principales, así como la obesidad. También tienen la presencia pues de ascitis, tumores intracavitarios, estreñimiento crónico, enfermedad obstructiva crónica, pues entre otros factores de riesgo que presentan. Como tal, los pacientes con esta patología van a llegar a nuestro consultorio y generalmente van a ser mujeres de alrededor de 35 a 50 años que van a tener sobrepeso. En muchas ocasiones van a ser pues ya van a haber tenido varios embarazos, no simplemente uno, varios embarazos. Pero lo importante en estas cuestiones es que las pacientes o los pacientes llegan en un 39% de los casos asintomáticos. O sea, el paciente no va a referir prácticamente ningún síntoma que sea importante o que te haya que destacar, pero sí va a haber una presencia de un abultamiento en la cicatriz umbilical, y van a referir que hay dolor al esfuerzo físico, que este generalmente es uno de los síntomas más importantes que van a tener estos pacientes. También va a haber, esta hernia va a ser de crecimiento lento y paulatino, y va a haber una creación de saco herniario hasta que puede llegar a ser visible en esta misma región, en esta hernia, los movimientos peristálticos del paciente. Cuando este tipo de hernias llegan a ser encarceradas o bien sufren trastornos de su irrigación por un aumento súbito del volumen en el saco herniario, que se le llaman hernias estranguladas, los pacientes van a presentar un dolor cólico de intensidad progresiva, van a tener náuseas, vómito, fiebre e inclusive obstrucción intestinal. El diagnóstico generalmente siempre va a ser pues clínico, ¿no? El paciente va a referirnos una bola que sale y que le entra en la cicatriz umbilical. En esta región sería como pues de un paciente adulto, esta sería de un paciente pues recién nacido prácticamente. Y es importante que en casos de pacientes demasiado obesos, que no se pueda distinguir si realmente es una hernia umbilical o qué es lo que realmente tiene, es importante que se pueda llegar al diagnóstico mediante una tomografía computarizada. Igual nos sirve para distinguir en casos de obstrucción intestinal, de encarceración, de estrangulación o bien traumatismos de la pared de la hernia. Dentro del tratamiento es propensa a encarceración este tipo de hernia, por lo tanto siempre debe de efectuarse una reparación quirúrgica en consideración del tamaño y del orificio herniario, ¿verdad? Entonces tenemos que dentro de este tratamiento puede ser una reparación primaria o bien utilizar técnicas ya como la técnica de Mayo, una reparación con malla plana o en cono, que en siguientes
diapositivas les voy a explicar más o menos en qué consisten este tipo de reparaciones. Tenemos la reparación laparoscópica o bien una reparación con Prolene Hernia System, que este es un tipo igual de reparación con una malla que más adelante se los voy a explicar. Ahora bien, siguiendo con la hernia epigástrica. Para la hernia epigástrica es necesario que recordemos y que sepamos, cómo está conformada la línea alba. La línea alba va a encontrarse en la mitad o en el borde medial de los rectos del abdomen y va a extenderse aproximadamente desde el apéndice gifoides hasta la sínfisis del pubis, como igual les mostré en los diagramas anteriores. Esta va a ser una banda fibrosa y densa de fibras de colágeno por la fusión de las vainas aponeuróticas de los músculos oblicuo externo y los internos de la aponeurosis anterior de los rectos del abdomen. Entonces, de esta manera va a estar conformada como tal la línea alba. Existen 3 tipos de teorías en cuanto a su fisiopatología. Tenemos que se muestra una decusación de las fibras, ya sea simple o única, en esta cuestión, de la línea media en un 30% de los pacientes. En la porción restante, el 70%, se reconoce una línea adicional de intersecciones de fibras en ambos lados de la línea media para trazar una triple decusación. Los individuos en quienes solo existe una decusación son propensos a desarrollar hernias de la línea media. Bien, otra teoría nos refiere que estas aparecen en sitios de penetración de pares de paquetes neurovasculares que van a perforar la fascia de la línea alba. Y un tercer postulado nos va a hacer referencia a la debilidad en el sitio anatómico del ligamento redondo que se va a encontrar en esta parte, si recordamos un poco de la anatomía del hígado. Bien, en el diagnóstico, como ya les había mencionado, este igual va a ser un diagnóstico clínico, solo que este se va a presentar con mayor frecuencia en hombres de 20 a 40 años generalmente, y van a tener dolor en la parte superior del abdomen al esfuerzo físico. Aquí, a la exploración física, podemos observar como tal una hernia que está saliendo en la línea alba, un bulto que se puede observar en esta parte. El dolor se va a relacionar generalmente con el esfuerzo físico, la tos, el hipo y diferentes cuestiones, y generalmente remite con el reposo. También tenemos que va a depender todas estas sintomatologías dependiendo del tamaño del defecto. Y se pueden utilizar la tomografía o bien el ultrasonido para poder diferenciar de cualquier otra patología. Dentro del tratamiento quirúrgico también es importante hacer énfasis en que siempre debe ser este tratamiento quirúrgico más que otro tipo de tratamiento, y se va a iniciar con una reparación primaria de aproximadamente de 0 a 2 centímetros. Cuando la hernia mide de 0 a 2 centímetros es una reparación primaria. Cuando es mayor de 2 centímetros se opta más por una reparación con malla o bien una reparación laparoscópica en defectos grandes y múltiples. Para continuar tenemos las hernias inguinales. Las hernias inguinales es necesario recordar la presencia y la formación del conducto inguinal. El conducto inguinal va a ser como tal podríamos llamarlo un tubo que va a tener una longitud aproximada de 4 a 6 centímetros de largo y va a estar encontrándose de 2 a 4 centímetros por arriba del ligamento inguinal. Tenemos que este conducto inguinal va a tener 2 aperturas. Una va a ser la profunda, que va a estar en la abertura de la fascia transversal, que va a corresponder a la parte media del ligamento inguinal, mientras que como tal la apertura externa va a ser en la aponeurosis del oblicuo mayor, afuera y arriba de la cresta púbica. Como tal, este conducto va a albergar en los varones el cordón espermático, la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme, el conducto deferente y la rama genital del nervio genitofemoral. En cuestión de las mujeres va a estar albergando el ligamento redondo.
También tenemos que conocer como tal sus limitantes o lo que le va a estar como sus paredes. Posteriormente va a tener la fusión de las aponeurosis del músculo transverso del abdomen y la fascia transversal. Anteriormente va a ser la aponeurosis del oblicuo mayor en su parte externa por oblicuo menor. Y superiormente vamos a tener al oblicuo menor y al transverso del abdomen. Y en cuanto inferiormente vamos a tener al ligamento inguinal y lacunar. Igual, uno de los temas importantes para la clasificación de las hernias inguinales va a ser este triángulo de Hesselbach, que va a tener pues, sus límites. El límite superoexterno van a ser los vasos epigástricos inferiores. En su límite interno vamos a tener, o medial como tal, la vaina de los rectos en su borde externo. Y inferiormente, o como tal la base de este triángulo, va a ser el ligamento inguinal. En cuanto a la incidencia de esta patología, vamos a tener que va a tener una frecuencia entre hombre-mujer, una relación hombre-mujer de 10 a 1. Y vamos a tener que los factores genéticos, ambientales y metabólicos van a estar relacionados o van a estar influenciados con factores individuales como es el nivel de actividad, el estado inmunitario, las infecciones, los fármacos, los hábitos personales y el índice de masa corporal, que estos son factores que van a estar como alterándose pues al paso de los años, ¿no? Tenemos que 2/3 partes de todas estas hernias inguinales que son incidentales van a ser indirectas, mientras que 2/3 partes de las hernias recurrentes van a ser directas. Y esto de indirectas y directas se refiere a una de las subclasificaciones que es, se podría decir que la más utilizada, en la cual nos habla de hernias indirectas cuando pasa a través del anillo inguinal interno por afuera. Esto es como lo principal o lo que nos va a diferenciar entre indirecta y directa, que las indirectas van a ser por afuera del triángulo de Hesselbach, mientras que la directa va a ser a través de este triángulo, ¿vale? También vamos a encontrar una hernia que va a ser combinada, que le van a llamar en pantalón, o bien va a tener sus variantes también, como va a ser por deslizamiento, que esta va a ser una hernia indirecta, y va a tener parte del saco herniario, va a estar formado por una víscera intraabdominal. Después tenemos la de Richter, que va a estar atrapada parte de la pared intestinal. La de Littré, que contiene como tal un divertículo de Meckel, y la de Amjad, que contiene el apéndice cecal. También tenemos que una de sus clasificaciones también va a ser encarcerada, en donde no puede reducirse hacia la cavidad abdominal. Con frecuencia van a causar un dolor intenso por una isquemia del segmento encarcerado. Otra clasificación que se presenta es la de McVeigh, la cual nos va a estar dividiendo en 4 grados. El primero va a ser una hernia indirecta pequeña, el segundo va a ser una hernia indirecta mediana, el tercero va a ser hernia indirecta grande junto con una hernia directa, y el cuarto va a ser una hernia femoral. Después tenemos la clasificación de Nijus, en el cual va a tener 4 tipos en esta clasificación. El tipo 1 van a ser hernias inguinales indirectas con un anillo inguinal interno de diámetro normal y la pared posterior va a ser normal. La de tipo 2 va a ser una hernia inguinal indirecta con el orificio inguinal dilatado, la pared posterior va a ser normal y los vasos epigástricos no desplazados. El tipo 3 va a ser una hernia del adulto mayor y el viejo, que van a ser defectos en la pared posterior. Este lo va a dividir en A, B y C. En la A va a ser una hernia inguinal directa, la B va a ser una hernia indirecta con dilatación importante del orificio inguinal interno, compromiso de la pared posterior del canal inguinal y como ejemplos van a ser las hernias inguinoescrotal y en pantalón. El tipo 3C va a ser una hernia femoral. El tipo 4 van a ser hernias recurrentes que de igual manera van a ser divididas en A, B, C y D. En cuanto a la etiología, vamos a encontrar que como tal vamos a tener que van a ser de origen congénito o bien de origen adquirido. En cuanto a las de origen congénito, tenemos que recordar y saber que como tal los testículos se van a originar cerca de los riñones y aproximadamente en el tercer mes de la gestación estos van a iniciar su descenso hacia el escroto, acompañados de un recubrimiento de peritoneo al cual se le va a llamar proceso vaginal.
Al término del embarazo, los testículos ya se van a encontrar en el escroto y el proceso vaginal se va a cerrar. Y bueno, cuando este persiste abierto o el testículo se detiene en su trayecto hacia el escroto, se produce una hernia. En cuanto a las niñas, esta hernia inguinal, la congénita, va a ser rara y se debe a la persistencia del canal de Nuc, que el canal de Nuc va a ser como tal el equivalente al proceso vaginal en los niños, que va a permanecer abierto y va a originar como tal la hernia inguinal, y esta se va a dirigir generalmente hacia los labios mayores. En cuanto a la presencia de estas hernias en personas pues ya adultas o adolescentes, se debe sin duda a que el proceso vaginal estuvo cerrado, pero al momento de nacer estuvo pues como tal todo cerrado y se fue permeabilizando con el paso del tiempo y con el aumento de la presión. O sea, tenemos el proceso vaginal, empezó a permeabilizarse, incrementó la presión dentro del abdomen, y este aumento de presión hizo que esta permeabilización se agrandara. Y este agrandamiento permitió que saliera como tal vísceras de la cavidad abdominal por el anillo inguinal interno. Y estas hernias del adolescente y del adulto joven son este tipo y por lo tanto, bueno, vienen siendo adquiridas más que congénitas. Y como tal, las hernias directas ocasionadas por una debilidad en la pared posterior es como tal la hernia del adulto, que se deben a incrementos de la presión abdominal. Estos incrementos de la presión abdominal son el estreñimiento, carga de bultos pesados, tos persistente del fumador, una dificultad para vaciar la vejiga del prostático y pues lesiones obstructivas del intestino, entre otras. Dentro del cuadro clínico, estos pacientes van a llegar de igual manera con una masa inguinal intermitente que va a desaparecer o generalmente se va a evidenciar al adoptar una posición de pie y va a desaparecer en una posición en decúbito. Presentan en ocasiones dolor inguinal, pero bien, si una hernia no está encarcelada no puede causar como tal dolor abdominal. Como les mencioné, estas hernias desaparecen en decúbito por lo general. Bien, la transiluminación va a ser una técnica importante que nos puede ayudar a diferenciar en los recién nacidos entre un hidrocele o bien una hernia como tal. Dentro del tratamiento, como todas las demás tratamientos para las hernias, no van a ser un tratamiento médico, van a ser tratamientos quirúrgicos. Dentro de ellos tenemos la técnica de Bassini, la cual va a consistir en la ligadura alta del saco y la sutura del tendón conjunto al ligamento inguinal. Esta operación generalmente siempre se recomendaba para todo tipo de hernias, ya sean directa y la femoral y la indirecta. Esta era la tipo de hernia este tipo de técnica que así siempre se recomendaba utilizar. Después tenemos la técnica de McVeigh, en la cual se deberá de suturar el tendón conjunto al ligamento de Cooper y de esta manera efectuarse una incisión relajante en la cara anterior de la aponeurosis del músculo recto del abdomen. En la técnica de Nijus, esta se lleva el tendón conjunto al tracto iliopúbico y ahí se va a suturar. En la de Schuldiz, esta técnica va a consistir en la disección extensa de la pared inguinal y su reconstrucción en 4 capas con material de sutura no absorbible que se hace con un surgete continuo. Y van a estar pues como tal en capas, acabamos la capa y se sigue con otra capa. Este tipo de procedimientos se les conocía anteriormente, eran muy populares, pero eran considerados como hernioplastías con tensión, que utilizaban como tal los tejidos propios para reparar la región de la debilidad que se estaba presentando en esa región. Se suturaba con los mismos tejidos y de esa manera se creaba pues un cierre, ¿no? Pero actualmente este tipo de técnicas no son las que mayor se utilizan. Actualmente se utilizan las hernioplastías sin tensión, en las cuales se van a utilizar prótesis con mallas o bien con conos de material plástico para tratar las hernias inguinales. Dentro de estos procedimientos tenemos el de Liechtenstein, el cual va a hacer la aplicación de un generoso segmento de malla de polipropileno que va a cubrir todo el piso inguinal, como se observa en esta imagen, y no va a crear pues ninguna
tensión, como se puede observar. Dentro también otro procedimiento va a ser el del cono y malla, popularizados por Gilbert, el cual va a consistir en colocar un cono de polipropileno en el orificio interno o en el centro del triángulo de Hesselbach y un segmento de malla del mismo para que pueda cubrir como el piso de la pared inguinal, y de esta manera pues ya crear como un espacio totalmente pues como tal hermético, y no va a permitir que se salga como tal otra vez una recidiva de este tipo de hernia. También tenemos el sistema de doble malla diseñado por Gilbert, el cual va a ser el Proline Hernia System, en el cual va a estar constituido por 2 piezas de polipropileno unidas entre sí por un cilindro de 2 centímetros, y tiene como objetivo la obliteración de 3 espacios potenciales de la hernia inguinal. Va a bloquear como tal la formación de hernias indirectas, directas y las femorales. Ahora bien, en cuanto a las hernias femorales, tenemos que va a ser el 70% de los casos van a ocurrir en mujeres, y es el tipo de hernia menos frecuente en cuanto a las inguinales, y esto se debe a la existencia de un orificio femoral amplio medial a la vena femoral, por donde va a pasar el saco herniario y pues como tal su contenido. Dentro de esta implica mucho la participación de los incrementos de la presión intraabdominal, como en todos los demás, y pues una característica anatómica importante es que la pelvis va a ser amplia y el orificio femoral también va a ser grande, y de esta manera es como van a poder protruir por esa región. Entonces, para recordar un poco de la anatomía de esta región, los límites del conducto femoral van a ser el ligamento lacunar en dirección medial, la vena femoral en dirección lateral, el haz iliopúbico en sentido anterior y como tal el ligamento de Cooper en sentido posterior. Entonces tenemos el ligamento inguinal, el ligamento de Cooper en esta región. El diagnóstico va a ser una protrusión inguinal intermitente, el cual también nos puede llevar a una obstrucción intestinal debido a una encarceración. El dolor inguinal también va a ser intermitente y va a ser una masa situada en la cara interna del muslo por debajo del ligamento inguinal. O sea, esta va a ser más hacia el lateral, más que la hernia como tal inguinal. La hernia femoral va a ser más hacia lateral. El tratamiento va a ser por ya sea un acceso inguinal, por un acceso preperitoneal o bien por un acceso femoral que se pueda realizar estos procedimientos quirúrgicos. Dentro de ellos tenemos el de Shuttle-Henry, que este procedimiento va a ser por medio de una incisión medial suprapúbica y la retracción lateral de los músculos rectos y piramidales para poder llegar a esta región, exponiendo el reteroperitoneo en el espacio de Ritzius, con una excelente visualización del orificio femoral, y de esta manera permitir la reducción de la hernia y cerrar el orificio con 2 o 3 puntos separados de material de sutura no absorbible. En cuanto a las hernias internas, quise agregarlas también porque considero que son importantes. Tenemos 2 causas, ya sean causas congénitas o bien causas adquiridas. Dentro de las causas congénitas se va a encontrar una rotación anormal de los intestinos, o bien aperturas en el mesenterio ileocecal. Dentro de las adquiridas van a ser que la hernia va a ser a través de defectos mesentéricos creados por resecciones intestinales o bien por formación de estomas. Dentro de su diagnóstico, pues tenemos que un segmento intestinal va a permanecer encarcerado en un defecto interno, lo que determina la obstrucción del intestino delgado. Esta obstrucción intestinal va a ser sin datos de hernia externa, es decir, sin la presencia de algún abultamiento, sin algún otro signo que nos lleve a este diagnóstico. A menudo, como les menciono, este diagnóstico se tiene que hacer por una laparotomía debido a que no se muestra alguna otra cuestión como abultamientos, y se hace de hecho la laparotomía por cuestiones de la obstrucción del intestino delgado. Una vez tratado este padecimiento, que igual tiene que ser quirúrgico, y una vez reducida la hernia, se debe de valorar la viabilidad del intestino y se va a tener que extirpar el intestino que ya pues es inviable, ¿verdad? En cuestión de la diástasis de los músculos rectos del abdomen, esta patología va a ser la separación clínicamente pues obvia de los rectos del abdomen,
Como tal, esto va a ser a una consecuencia de una inserción de los músculos rectos en la costilla más lateral de lo que generalmente suele ser. Tenemos que se presenta, bueno, esto va a adquirirse como tal con el envejecimiento, con obesidad o bien en el embarazo. El cuadro clínico va a ser pues un abultamiento en la pared del abdomen, que es lo importante y es lo necesario que se tiene que destacar de esta, es que va a estar intacta la aponeurosis en la línea media y pues como tal no va a existir un defecto herniario. Y pues su tratamiento va a ser por plegamiento o bien picatura de la aponeurosis medial amplia, que por razones estéticas y pues para aliviar la disfunción muscular de la pared abdominal.